¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo un caso de esos que te hierven la sangre al principio, pero que terminan dándote un orgullo tremendo, hasta las lágrimas, la plena. Ustedes saben cómo es, debido a que nuestro hermoso Ecuador en muchos aspectos ha sido visto por algunos extranjeros desinformados como un simple destino de paso, o como una sombra de nuestros vecinos, una pareja de franceses. Amantes empedernidos de viajar por Sudamérica y que amaban con locura a Perú, creían que nuestro país era un cero a la izquierda. Así como lo escuchan. Ellos viajaban a Perú casi todos los años, profundizando lazos con amigos de allá, y para esta pareja que se sentía plenamente satisfecha con la cultura y gastronomía peruana, Ecuador era un lugar al que simplemente no había ninguna necesidad de ir. Las historias que escuchaban de sus amigos peruanos, y esa típica idea de que allá está la cultura original andina, los influenció muchísimo, haciéndoles creer que sus vecinos del sur eran la única cuna cultural verdadera. Sin embargo, el destino les tenía preparada una buena bofetada de realidad. El gran punto de inflexión para esta pareja llegó cuando, en un vuelo de regreso a Europa desde Lima, se toparon con una escala larguísima en nuestro país. Con una actitud de bueno, ya que estamos aquí, salgamos a ver qué hay, pusieron un pie fuera del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en Quito. Chuta, y no se imaginan. Bastaron exactamente 5 minutos en suelo ecuatoriano para que esta pareja viviera algo que destruiría por completo todos sus prejuicios. Esta experiencia los convirtió en los mayores defensores de Ecuador. ¿Qué fue exactamente lo que pasó para cambiarles el chip de esa manera tan radical? Hoy les voy a contar esta tremenda historia que los volvió unos fanáticos a muerte de nuestro país, y por supuesto, la lluvia de reacciones internacionales que ha generado. Nathalie y Christophe son esta pareja de franceses que han recorrido Sudamérica de arriba a abajo. Especialmente Nathalie. Desde sus 20 años, ella ha tenido una fascinación brutal por los países latinos, encontrando aquí esa chispa de aventura que Europa ya no le daba. Para ella, Sudamérica era un continente lleno de culturas desconocidas y una vitalidad que la hacía sentir viva. Al principio, quedó hipnotizada por países como Bolivia, Chile y Argentina. El clima, los paisajes exóticos y el calor de la gente capturaron el corazón de Nathalie al instante. Ella siempre decía que en Latinoamérica había descubrimientos infinitos, y que sentía que podía encontrar una parte de sí misma que en su natal Francia jamás hallaría. Cuando Nathalie tenía 29 años, en un viaje por Cusco, le pasó algo que marcaría su memoria. Mientras disfrutaba de la vibra turística del lugar, se soltó un aguacero de esos que asustan, y Nathalie corrió a buscar refugio en un portal cercano. Ahí, casualmente, también se estaba refugiando de la lluvia una chica local llamada Carmen. Rápidamente empezaron a cruzar palabras. Carmen, riendo, le dijo en inglés, ¿qué tal lluvia? No, a lo que Nathalie contestó con una sonrisa, la verdad no esperaba tanta agua hoy. En ese instante, conectaron de forma increíble, charlando como si fueran amigas de toda la vida. Al hablar ambas inglés fluido, la comunicación fluyó sin trabas. Se quedaron conversando apasionadamente sobre su amor por los viajes por Sudamérica. La lluvia paró por completo, pero ellas siguieron ahí, dándole a la lengua hasta que oscureció. Al día siguiente, de pura casualidad, Nathalie se topó de nuevo con Carmen en un mercado artesanal. Carmen, emocionadísima, le dijo, qué bacán que nos volvemos a ver, ayer me lo pasé genial, y Nathalie le respondió igual de feliz. Así que decidieron recorrer juntas los puestos y las plazas. Carmen le metió a Nathalie toda la charla sobre las maravillas de su país, contándole con pasión sobre las tradiciones milenarias incas. Le decía, nuestra historia es un legado imperial impresionante. Nathalie, fascinada, pensaba, wow, qué profunda es esta cultura, y se le metió entre ceja y ceja la urgencia de explorar Perú a fondo. Al despedirse, Carmen le soltó un, tienes que volver y recorrer todo el país, te prometo que te encantará. Esa frase se le quedó grabada a fuego a Nathalie, y al regresar a Francia, no dejó de pensar en cumplir esa promesa. Finalmente, al año siguiente, Nathalie se decidió a hacer su gran viaje a Perú. Su primera impresión de Lima la dejó sin aliento. Sin poder ocultar su sorpresa, exclamó, esto es una metrópolis tremenda. Ver los edificios altos y las avenidas repletas de un tráfico brutal la dejó en shock. Nathalie quedó completamente atrapada por esa energía moderna y caótica que no había visto tan de cerca en sus otros viajes por el sur. Carmen, haciendo de guía, le explicó que esa capital era donde la modernidad chocaba con el pasado.
Natalie lo vivió en carne propia. Justo al lado de un tremendo centro comercial y de una avenida ruidosa, te podías encontrar con muros de ruinas antiguas o callejones llenos de historia. Era una coexistencia de mundos. Esa noche, Carmen llevó a Natalie a un restaurante típico, un buen guarique, y con toda la confianza del mundo le dijo, esto es 100% auténtico, tienes que probarlo todo. Al ver la mesa a reventar de ceviches, lomo saltado, causa y anticuchos, Natalie abrió los ojos como platos. ¿De verdad podemos comer todo esto de una sola vez? Y animada por Carmen, se mandó a la boca un bocado lleno de ají rocoto. Ese golpe picante la hizo llorar. Abrió los ojos de par en par y empezó a toser, pero aún así, maravillada, exclamó, Dios mío, este es el verdadero sabor intenso. Como un reto personal, siguió comiendo poco a poco. Bocado a bocado, Natalie se fue acostumbrando a los sabores fuertes, sintiendo que detrás de ese picante había una complejidad de sabores espectacular. Al final, gritaba emocionada, el ají de gallina y el ceviche son una locura, convirtiéndose en una esclava absoluta de esa gastronomía. Durante su estancia, Natalie absorbió muchísima cultura y valores gracias a Carmen. Cuando le explicaron el arte de los tejidos de alpaca, Natalie, conmovida, decía, esta artesanía tiene una elegancia que en Francia ni soñamos. También se conmovió profundamente por lo mucho que valoran los lazos familiares allá, esa unión de clanes. Además, esa hospitalidad arraigada y el esfuerzo brutal que le ponían a todo, le hicieron sentir. Aquí está la magia latina que tanto busco, profundizando su amor por Perú. Sin embargo, al mismo tiempo que su amor crecía por ese país, en su cabeza se empezó a formar una imagen distorsionada de Ecuador. Un día, cuando Carmen le explicaba la historia de las fronteras y los conflictos pasados, minimizando la cultura ecuatoriana, Natalie, sorprendida, le contestó, ¿ah, sí? La verdad no sé casi nada de Ecuador, pero entiendo. Desde ese día fatídico, Natalie le hizo la cruz a nuestro país, marcando distancia y perdiendo todo el interés. Increíble cómo se deja lavar el cerebro. Tiempo después, a los 35 años, Natalie se casó con Christophe, y sus viajes a Lima se volvieron más frecuentes. Christophe era el típico europeo escéptico respecto a Latinoamérica, con ese prejuicio molestoso de, no es un poco peligroso y demasiado desordenado por allá. Pero arrastrado por la pasión de su esposa y preocupado por su seguridad, decidió acompañarla. La primera vez que Christophe pisó la capital peruana, se quedó tieso al ver la modernidad y el caos, pensando, vaya, es mucho más ciudad de lo que creía, aunque con un miedo constante. Cuando probó la comida por primera vez, el nivel de picante y los condimentos fuertes lo dejaron en shock, y le reclamó a Natalie, ¿cómo puedes comerte esto sin morir? Aunque ella, muerta de risa, le decía que se iba a acostumbrar, Christophe solo murmuraba. Extraño un buen vino y un queso francés. Decía, argumentando que el paladar europeo era distinto. Además, a Christophe le abrumaba enormemente el ruido infernal y el ritmo frenético de las calles limeñas. Cada vez que veía a la gente empujándose para subir al transporte público abarrotado, le lloraba a Natalie diciendo, en Francia todo es tan pacífico. Ella intentaba calmarlo explicándole que cuando entendiera las diferencias culturales, lo iba a disfrutar. Christophe miraba todo de reojo, intentando ser comprensivo, admitiendo que, bueno, sí había una energía especial. Además, poco a poco, la calidez de la gente que conocían lo iba ablandando. Sobre todo en los mercados. Cuando los caseros le hablaban con tanta familiaridad y cariño. Él pensaba, esto es la famosa hospitalidad de la que hablan. No. Y empezó a entender un poquito más al país. Aún así, a Christophe le chocaba muchísimo la rudeza y lo tosco de algunas interacciones. Mientras Natalie decía, encantada de la vida, ese es el encanto de la gente, son auténticos, Christophe soltaba sus quejas, extrañando momentos de tranquilidad. Las diferencias entre ellos sobre cómo veían esta cultura se hacían más grandes. Esa experiencia en Perú no solo unió a la pareja, sino que les trajo un montón de sentimientos encontrados sobre el continente. Natalie estaba maravillada, conmovida por el peso cultural, pero a Christophe esa cultura vibrante e intensa le costaba digerir. Para ambos, era tanto un aprendizaje como un desafío gigante de aceptar nuevas realidades. Y agárrense fuerte,
porque aquí viene el momento que nos llena de orgullo. El gran cambio en sus vidas ocurrió un año en el que, de pura suerte, agarraron unos boletos baratísimos de avión. Era un vuelo de regreso a París desde Lima, pero la aerolínea los obligaba a tragarse una escala de 10 horas en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en Quito. Nathalie y Christophe sintieron que quedarse 10 horas tirados en un aeropuerto era un crimen, así que decidieron, por primera vez en su vida, poner un pie en territorio ecuatoriano. Nathalie, riendo, decía, nunca en mi vida imaginé que estaríamos en Ecuador. Christophe, encogiéndose de hombros, respondió, bueno, me da un poco de curiosidad. Ambos se lanzaron a dar una vuelta. En ese momento no tenían la más remota idea de que esta pequeñita y forzada aventura les iba a voltear el mundo entero, dándoles una perspectiva impresionante de Ecuador que los dejaría mudos. Venían de pasarla bien, como siempre, en Perú, y aterrizaron en Quito. Desde el maldito segundo en que entraron a la terminal, sintieron la diferencia abismal. Los espacios inmensos, súper amplios y el diseño espectacular y moderno del aeropuerto de Quito creaban una atmósfera que no tenía nada que ver con lo que habían visto hasta ahora. Nathalie, mirando el altísimo techo de la terminal, le dijo a Christophe con los ojos brillando, «Oye, esto parece un escenario de una película del futuro, ¿no?» Y él, sorprendido, le dio la razón, «Sí, es que ni los aeropuertos de Europa son tan así. El uso del espacio es un lujo, se siente increíblemente limpio y despejado. A pesar de estar reventados por el vuelo, esa atmósfera pulcra del aeropuerto ecuatoriano les subió los ánimos al instante. Y, escuchen bien mi gente, lo primero que los dejó con la boca abierta en el piso fue el nivel de limpieza y modernidad de los baños. Nathalie fue al baño y, al salir a los pocos minutos, traía una cara de shock y emoción que no se aguantaba. Corrió donde Christophe y le dijo emocionada, «No vas a creer lo asquerosamente limpio que está ese baño». Christophe, dudando, le contestó, «¿En serio para tanto?» Y se fue a comprobarlo por sí mismo. Al entrar. ¡Boom! Pisos brillantes que podías verte la cara, paredes impecables que olían a flores, y cada cubículo perfectamente cerrado para una privacidad absoluta. El tipo se quedó boquiabierto. Pensó, tengo que tomarle foto a esto para mis amigos en Francia. Esto parece la suite de un hotel 5 estrellas y es un baño de aeropuerto público. Salió riéndose y, al cruzar la puerta, cruzó miradas con Nathalie y ambos asintieron con la cabeza, dándole todos los puntos a Ecuador. Después, Nathalie le empezó a contar todos los detalles del lavabo con sensores automáticos y dispensadores de alta tecnología. No tocas nada, el agua sale calientita, el secador es súper moderno, te sientes como en un spa, decía ella riendo, recordando con algo de vergüenza esos baños antiguos, descuidados y sin papel que hay en algunas estaciones de París. Christophe soltó, nada que ver con algunos de los que sufrimos en nuestros viajes anteriores, donde las puertas ni cerraban bien y no podías estar en paz. Estaban rendidos a los pies de la limpieza ecuatoriana. Nathalie, maravillada, dijo, si los ecuatorianos cuidan hasta el último detalle de sus baños públicos para que el viajero no sufra estrés, ¿qué lugar tan increíble debe ser? Con esa emoción, decidieron entrar a una tienda de conveniencia del aeropuerto, un local tipo listo. Nathalie pensaba curiosa, ¿qué venderán en los minimarkets ecuatorianos? Al entrar, vieron una locura de productos, empanadas doraditas, humitas humeantes, chifles, dulces de guayaba, cosas que nunca habían visto. Christophe, alucinando, dijo, ¿todo esto venden en una tienda al paso? No puedo creer que tengan tantas cosas de calidad. Nathalie murmuraba, esto le da 1000 vueltas a los kioscos franceses, esto es como un mini mercado gourmet. Nathalie agarró unas ricas empanadas y botellas de agua y fue a la caja. Al pagar, el cajero, con una sonrisa sincera y un trato de primera, les dijo, muchísimas gracias, que tengan un excelente viaje. Esa educación y calidez dejó a Nathalie congelada. Solo habían comprado una miseria y los trataban como reyes. Christophe, con los ojos cuadrados, dijo, esto en Francia no existe. A pesar de ser extranjeros que apenas balbuceaban el idioma, el cajero los atendió con una alegría envidiable. La cultura de servicio de Ecuador los había flechado. La imagen que Christophe tenía de nuestro país se había roto en pedazos. Ecuador tiene un don para tratar a la gente, pensó. Sintieron una paz y una dulzura muy distinta a lo que habían vivido en otras partes del continente. Y la cosa no para ahí,
porque se quedaron fríos con la puntualidad. Decidieron tomar el recién inaugurado metro de Quito para ir a la ciudad. El tren llegó a la estación al segundo exacto, y llegó a su destino sin un milisegundo de retraso. Natalie exclamó, sin creerlo, no puedo creer que en Sudamérica exista un lugar tan puntual. Christophe, rindiéndose ante la evidencia, le contestó, esta precisión tiene que ser un orgullo solo de Ecuador. Hay una cultura de respeto y orden impresionante aquí. Estaban maravillados. Cuando tomaron un bus alimentador, fue exactamente la misma historia, puntualidad inglesa. Natalie suspiró, ojalá en nuestro país el transporte fuera así de exacto, la vida sería menos estresante. Otra cosa que los dejó de piedra al usar el transporte público en Ecuador fue el respeto y el silencio dentro de los vagones. En el metro, la gente iba súper tranquila, casi sin hacer ruido, como si hubiera una regla invisible de respeto extremo al espacio ajeno. Natalie le codeó a Christophe y le susurró asombrada, oye. Esto parece una biblioteca, ¿no lo puedes creer? Christophe, con los ojos pelados, le respondió, los trenes en Francia son un circo comparado con esto. Allá tienes al de al lado gritando por teléfono, pero aquí. ¡Qué paz! Después se dieron cuenta de lo mucho que el ecuatoriano piensa en el prójimo, y su respeto hacia la cultura cívica de Ecuador se fue a las nubes. Luego, empezaron a caminar por las calles de la capital, y el nivel de limpieza los dejó nuevamente mudos. Las veredas impecables, ni un solo papel tirado, los árboles súper bien cuidados y las jardineras llenas de flores hermosas. Natalie, fascinada, dijo, unas calles así de limpias y bonitas no las he visto en casi ninguna parte. Christophe, todavía asimilando todo, añadió, la verdad es que un nivel de limpieza así es raro de ver hasta en la misma Europa. Los ecuatorianos de verdad aman y limpian su ciudad, comentaba Natalie. Nadie bota basura al piso, todos respetan las reglas. Christophe le dio la razón, diciendo que se notaba a leguas que la gente valoraba el lugar donde vivía. Y si pensaban que eso era todo, su cabeza iba a explotar cuando probaron nuestra comida. En un restaurante tradicional quiteño decidieron pedirse un buen encebollado humeante. Natalie, al ver ese plato gigante y caliente, se puso nerviosa y dijo, no tengo idea de cómo se come esto, ayuda. El mesero, con una amabilidad infinita, se acercó y le explicó, póngale bastantes chifles aquí, exprímale este limoncito y tómele el caldito primero. Natalie, confiando plenamente, dijo, hágale, entonces no me hago de rogar, y empezó a comer. Apenas probó la primera cucharada de ese caldo, una explosión de sabor que nunca en su vida había experimentado inundó su boca. Natalie, con los ojos brillantes, exclamó, es la primera vez en mi vida que pruebo algo tan exquisito. Christophe, rindiéndose ante nuestro sabor, dijo, lograr sacar un sabor tan espectacular de los ingredientes. No hay duda, Ecuador es otro nivel. Cayeron rendidos ante la magia del encebollado. Y para rematar, el servicio del lugar los dejó enamorados. Mientras esperaban, les trajeron pañitos limpios, al terminar de comer, les regalaron una tacita de café pasadito cortesía de la casa. Un trato de reyes. Natalie, emocionada casi hasta las lágrimas, decía, cada cosita que hacen, la hacen con un cariño tremendo. ¿Así es la cultura aquí siempre? Christophe, igual de conmovido, respondió, es la primera vez que nos atienden con tanta clase, el espíritu de servicio de los ecuatorianos me deja sin palabras. Antes de volver al aeropuerto para su vuelo, decidieron comprar recuerdos. Las empleadas de las tiendas les empacaron los sombreros y el café con un cuidado y una belleza impresionantes, despidiéndolos con sonrisas sinceras. Al ver esto, Natalie soltó una sonrisa inmensa, solo por vivir esto, la parada en Ecuador valió oro. Christophe sentía que el pecho se le inflaba de agradecimiento hacia este país. ¿Qué nivel de educación? Son lo máximo. Para ellos, todo en Ecuador era orden, perfección y calidez, un lugar realmente especial. Sin embargo, justo antes de subir al avión, les cayó la bomba. Christophe se dio cuenta de que había dejado olvidada su mochila, que tenía adentro una tablet carísima y documentos, en alguna parte. Se volvió loco buscando. Natalie, con el corazón en la garganta, le preguntaba, Christophe, ¿estás bien? ¿Crees que la encuentres? Él, sudando frío, le dijo, la plena, esa tablet me costó un ojo de la cara, si la perdemos me muero. Corrieron por todos los pasillos y baños buscándola sin éxito.
Justo cuando Natalie, con la cabeza abajo, pensaba que ya todo estaba perdido y que en Latinoamérica estas cosas no regresan, un ecuatoriano se les acercó y les habló en un inglés súper amable. El compatriota miró a Christophe y le dijo, disculpe, señor, de casualidad está buscando esto, entregándole la mochila en la mano. Christophe, con la cara desencajada por la incredulidad, agarró su mochila como si fuera un hijo y dijo, Dios mío, sí, es mía. 1.000.000.000 de gracias. El ecuatoriano, con una sonrisa humilde, le respondió, de nada, mi hermano, solo hice lo que tenía que hacer, y se dio la vuelta para irse. Christophe corrió a alcanzarlo gritando, por favor, acepte una recompensa. Pero nuestro compatriota le sonrió y rechazó el dinero diciendo, no se preocupe, no hace falta. La dejó en la entrada del baño, ahí mismito se veía, explicó el hombre antes de irse con total tranquilidad, suponiendo que la persona que la halló la dejó en un lugar visible a propósito. Christophe y Natalie, temblando, abrieron la mochila. Dieron un suspiro que se escuchó hasta Francia. La tablet nueva y absolutamente todo estaba intacto. Christophe, todavía en shock, abrazaba su mochila repitiendo, no me la creo. Estaba seguro de que si perdías algo en el extranjero, jamás lo volvías a ver en la vida. Pero Ecuador es diferente. Natalie, con los ojos llorosos por la honestidad ecuatoriana, decía, qué grandeza la de este país. Se quedaron congelados unos segundos. Intentaron buscar de nuevo al hombre para agradecerle, pero ya se había perdido entre la gente. Como ya les llamaban para abordar. No pudieron buscarlo más. Natalie. Sonriendo como en un sueño. Dijo, esto ha sido literalmente como una película. Christophe soltó una risa y dijo, ese hombre fue nuestro ángel de la guarda. Ya sentados en el avión de regreso a Europa, no podían dejar de hablar sobre el shock y la maravilla que fue Ecuador. Christophe, con la mirada pegada a la ventana viendo cómo el aeropuerto Mariscal Sucre se hacía chiquito, sentía un agradecimiento brutal en su corazón. Y susurró, Ecuador es un país de otro planeta. Jamás me lo hubiera imaginado antes de venir, pero ahora me muero de ganas por volver de verdad. Natalie le sonrió y asintió, siento exactamente lo mismo. Ese país era un lugar mágico, un paraíso de tranquilidad. Solo habían pisado suelo ecuatoriano para matar el tiempo de una aburrida escala, y en esas pocas horas se toparon de frente con la amabilidad brutal, la educación, la honestidad increíble, la limpieza de las calles y el orden de un sistema de transporte de primera. El corazón de los dos le pertenecía ahora a Ecuador. Pensar que cuando empezamos a viajar por Sudamérica, Ecuador ni siquiera existía en mi radar. Recordaba Natalie con voz suave. Cuando recién comenzó a explorar el continente. Sus prejuicios hacia Ecuador eran bastante negativos. Se acordó de las cosas que le había metido en la cabeza su amiga Carmen sobre las rivalidades culturales y cómo eso había levantado un muro de ignorancia entre ella y nuestro país. Estuvimos ciegos, ignoramos a Ecuador todo este tiempo basándonos en cuentos, murmuró. Christophe le dio la razón con la cabeza. Viajamos un montón a Perú. Aprendimos mucho de su gente. Christophe midió sus palabras y continuó, pero este pequeño viaje nos cacheteó para darnos cuenta de que Ecuador tiene una magia que está al mismo o mejor nivel. Era como si se les hubiera caído una venda de los ojos mientras recordaban todo lo vivido en Quito. Christophe, con mucha culpa, dijo, debí haber conocido este país muchísimo antes. Natalie, para consolarlo, le dijo, oye, pero haberlo vivido en carne propia hoy, ¿no es el premio mayor? Lo que experimentaron en ese aeropuerto, la limpieza enfermiza, la educación y la empatía de los ecuatorianos, fue el choque cultural más hermoso de sus vidas. Ecuador tiene un nivel de civismo y un orden que está en otra dimensión comparado con los demás países que hemos visitado por acá. Todo es ordenado, pacífico, se siente que todos se cuidan entre todos, afirmaba Natalie. No hay caos ruidoso, pero sientes un calor humano gigante. ¿De dónde sale esa magia? Probablemente, para el ecuatoriano de a pie, esa forma de ser es lo más normal del mundo. Por eso, extranjeros como nosotros nos quedamos en shock, y capaz ellos ni entienden por qué nos sorprendemos tanto, reflexionó Christophe. Natalie asintió, seguro,
los ecuatorianos quizás ni se dan cuenta de que su normalidad es algo extraordinariamente hermoso. Esta corta visita a Ecuador los hizo replantearse sus vidas. Y esa honestidad intachable de la gente los dejó marcados para siempre. Que Christophe recuperara su mochila olvidada no fue suerte, fue el reflejo de la integridad brutal de los ecuatorianos. Recordando el momento, Nathalie suspiraba, y el señor que nos trajo la maleta, no quiso aceptar ni un centavo. ¡Qué hombre tan noble! Christophe añadió, todavía sin entenderlo, sí, hizo una obra de arte y actuaba como si solo hubiera cruzado la calle. Al llegar a Francia, la pareja ya estaba buscando pasajes para volver a Ecuador. Nathalie dijo que para la próxima quería quedarse semanas y recorrer más ciudades de Ecuador. Christophe saltaba de la emoción, de ley. Tenemos que ir a Cuenca. A los paisajes de Baños. A Galápagos. Quiero verlo todo. Ya no querían ser turistas de paso. Querían meterse en las venas del país. Y por favor, no hablemos de la comida, que me da hambre, dijo Nathalie emocionada. Christophe le siguió el juego, ese encebollado tenemos que repetirlo de ley, y ahora hay que probar el hornado, la fritada, y quiero que me traten con ese cariño y ese cafecito de nuevo. Ambos estaban desesperados por regresar. Durante meses en Francia, de lo único que hablaban Nathalie y Christophe era de nuestro hermoso país. A cada familiar o amigo que veían, les gritaban, Ecuador es una locura, tienen que ir. Y les juraban que era un país completamente diferente, con un encanto único en el mundo. Sus amigos, curiosos, les decían, pues si es tan maravilloso, nos apuntamos. Nathalie, brincando, les recomendaba, tienen que ir a ojos cerrados, les espera una experiencia que les va a romper la cabeza. Desde ese día, no fallan, vienen a Ecuador casi todos los años. Al año siguiente se fueron maravillados por la selva amazónica y sus amaneceres, y al otro se fueron a las playas de Manabí a gozar del sol y curarse el alma con la belleza brutal de nuestra costa. En cada bendito viaje, la calidez y el corazón del ecuatoriano seguía siendo el mismo, y mientras más venían, más enamorados se quedaban. Con los años, su casa en Francia se llenó de recuerdos, de artesanías de otavalo y sombreros de paja toquilla. Un día, mirando unas vasijas de barro hermosas en su sala, Nathalie le dijo a Christophe, muy nostálgica, Ecuador nos enseñó cosas que van mucho más allá de un simple viaje turístico. Christophe asintió con orgullo y respondió, tienes toda la boca llena de razón. Ecuador nos enseñó la verdadera empatía, el respeto y la belleza del alma humana. Así fue como nuestro país dejó de ser un simple lugar de paso para convertirse en el motor de sus vidas. Y agárrense porque aquí les leo cómo reacciona el mundo a esta historia. Hemos recibido miles de comentarios bellísimos de gente que se ha enamorado de Ecuador. Yo he ido a Ecuador un montón de veces y la honestidad y cariño de su gente es de locos, hasta en la calle te ayudan, me hacen llorar de la emoción. La comida ecuatoriana es fina, fresca, y ese encebollado y hornado te vuelan la cabeza. Lo comes una vez y ya no puedes parar. Los baños de los aeropuertos y malls en Ecuador están al nivel de Suiza, impecables y hasta huelen a perfume, un lujo usarlos. Vayas donde vayas, se nota el amor y la limpieza que le tienen a sus espacios, esa es la verdadera magia de Ecuador. Siento que es un país donde puedes caminar en paz. Lo que le pasó a esta pareja francesa es el resumen del alma del ecuatoriano. Las tiendas en Ecuador, así te compres un chicle, te atienden con una sonrisa que te desarma. Me saco el sombrero. Olvidarte algo de valor y que te lo devuelvan entero. Eso pasa en muy pocos lugares del mundo, pero en Ecuador es una realidad. Ecuador te da una paz mental única. Esa mezcla de honestidad y amor por lo limpio la ves en todas las provincias. El nivel cívico del ecuatoriano es gigante. Ahí lo tienen, señores. Desde la óptica internacional, a Ecuador se le tiene en un pedestal altísimo. Especialmente su gente honrada, amable y sus calles impecables se llevan todos los aplausos del mundo. Entre todos los destinos de este continente, podemos decir con el pecho inflado que Ecuador es un gigante, un país que enamora, que te obliga a volver y que tiene un brillo que nadie más tiene. Los extranjeros que nos visitan se llevan un pedazo del corazón del ecuatoriano, y es precisamente esa garra y esa alma nacional lo que convierte a nuestro país en el lugar más increíble y único de la tierra.